Continuamos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pao TV. Esto es La Entrevista. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos a dialogar sobre un tema muy importante, cómo impacta el resultado. Es ya flamante presidente del hermano país de Brasil, un tercer periodo de gobierno, el presidente Lula da Silva. ¿Cómo impacta entonces este triunfo de la izquierda en América y en el Perú? Vamos a conversar con la doctora Jessy Tapia. Ella es docente de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPAO. Doctora Jessy Tapia, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme con ustedes en Viviu Pao TV. Bueno, y obviamente que como sudamericanos, como peruanos, nos llama la atención por cuál va a ser el impacto que va a tener este tercer gobierno de Lula da Silva y cómo es que se percibe hoy que esta izquierda, diríamos, este partido político, esta tendencia política cada vez se afianza más en esta parte del mundo, en Sudamérica, doctora Jessy Tapia. Sí, bueno, en primer lugar, hay que comentar que el caso de Lula da Silva es un caso altamente cuestionado, ¿no? Llegan a segunda vuelta a la extrema derecha y un representante de izquierda, Lula da Silva, bastante cuestionado, luego de 580 días cumpliendo pena privativa de libertad, justamente por el caso Lavallato, porque sí fue condenado, en principio fue encontrado culpable por delito de corrupción y lavado de activos, y que finalmente en 2021 esa sentencia fue anulada, que no fue encontrado inocente. Eso es algo que también se ha cuestionado en campaña, pero que hay que resaltar. Lula Silva no fue encontrado inocente, sino que finalmente se estimó que no se respetaron sus derechos en el marco del proceso que se siguió contra él. Y pudo ser liberado para formar parte de este proceso electoral, ganando por muy poco margen, porque tenemos un 50.9% a favor de Lula da Silva y un 49.1% Jair Bolsonaro extrema derecha, lo que refleja una sociedad brasileña bastante polarizada, que lo estaba ya y que ahora lo está después del COVID todavía más. Claro, y una situación muy particular, doctora Jessy Tapia, la que el Perú vivió en las elecciones últimas con el presidente, bueno, ahora el profesor Pedro Castillo, y lo que fue la candidata Fujimori. Sí, no diría que es una situación similar, ¿no? Los escenarios en realidad son un poco distintos por las características propias de ambos candidatos, pero lo cierto es que sí invitó a la polarización de la población, por supuesto que sí. No estamos cuestionando en este caso la legalidad de las elecciones, sí que se han respetado incluso por Jair Bolsonaro, que a regañadientes ha tenido que aceptar estos resultados, matemáticamente ya imposible que gane las elecciones. Pero eso sí nos refleja, por un lado, que algo está cambiando en la región, algo ha cambiado en la región. Tenemos Colombia que ha aceptado un caso extremo, Gustavo Petro asumiendo la presidencia de un país que no había tenido gobierno de izquierda, mucho menos con un pasado tan problemático relacionado directamente con las FARC, a lo que es muy sensible en Colombia. Tenemos una región que realmente está siendo gobernada por sectores de izquierda, y aunque Lula da Silva, y hay que recordarlo, en los años 2003 a 2010, cuando tuvo su primer y segundo gobierno, reelegido para su segundo gobierno, tuvo un gobierno más bien cercano a una democracia liberal, una izquierda liberal, no una izquierda complicada como era en ese entonces la de Maduro, de izquierda extrema más bien. Y sí que promete muchas cosas, promete volver a esta política social de ayudas, de subvenciones, devolver el auge económico que tenía Brasil, pero veremos realmente qué tanto de esto es posible. La realidad del país que toma y que asume mandato ahora Lula da Silva no es el mismo del año 2003. En su momento sí que, y ahora lo recuerdan los brasileños, sí que hubo un gran apoyo en subvenciones, sí que hubo un despertar económico de este país, se redujo mucho, mucho, un gran porcentaje de la extrema pobreza a través de estas medidas, a través de estas subvenciones, se descubrieron incluso reservas de petróleo. En ese momento Brasil fue elegido para ser sede del Mundial del Fútbol 2014, para las Olimpiadas 2016. Esto es, pasaba mucho en Brasil y esto se amasó durante el periodo de Lula da Silva. Lo recuerdan los brasileños, como que tampoco olvidan lo que pasó después, que fue finalmente condenado por delitos de corrupción y pasó pena privativa de libertad 580 días, repito. Ahora, ¿cómo entender el comportamiento de los electores? Porque ese es un fenómeno que se ha venido reiterando en Sudamérica, y Perú no es la excepción, de que frente a antecedentes, evidencias,
de corrupción, específicamente del presidente ahora Lula da Silva, la población apuesta por él. ¿Cuál considera de su experiencia, doctora Jessie Tapia, que ha sido el factor determinante para que la población respalde en un tercer gobierno de Lula da Silva? Con esos antecedentes, bueno, está bastante claro que la sociedad estuvo polarizada, esto es 50 y 49%, no estaba clarísimo el apoyo de Lula da Silva, no ha sido de un 70-80%, de hecho hay un punto realmente de diferencia, pero esto nos invita a reflexionar que se ha elegido para los brasileños el mal menor, y se ha entendido por la mayoría, mínimo margen, que esta respuesta sería Lula da Silva. Y yo creo, honestamente, que mucho tuvo que ver los 2 años que tuvimos de COVID. Brasil fue uno de los países con mayor número de fallecidos. Incluso hubo quien acusó a Jair Bolsonaro de genocida, por haber tomado medidas muy laxas y no haber restringido, no haber tomado en realidad las medidas que en Perú sí que se dieron, para evitar el número de contagios de COVID y, por supuesto, evitar la cifra tan elevada de fallecidos. Yo creo que esto es algo tan cercano que el brasileño de pie no le ha perdonado a Jair Bolsonaro con sus políticas de extrema derecha. Y por otra parte, también es que ese mismo escenario no ayudó a la economía o a las metas económicas que prometía Jair Bolsonaro, que en principio esa de extrema derecha debió promover, y el sector que debía apoyar o que debía anotar estos beneficios debía ser justamente el empresariado, los inversionistas, y esto no se ha visto. De hecho, son los inversionistas y son también los empresarios quienes han mostrado apoyo a Lula da Silva, pese a que Lula da Silva pertenece al Partido de los Trabajadores, algo que en realidad no gusta mucho, pero que se mantiene él en este partido y que han cerrado filas para lograr ganar esas elecciones. Correcto. Finalmente, ¿cómo se proyectan las relaciones internacionales que mantendría Perú con Brasil? Obviamente ya el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, rápidamente en sus redes sociales ha felicitado esta elección del presidente Lula da Silva. ¿Cómo podría entonces a partir de este escenario propiciarse las relaciones internacionales con ambos países? Sí, a ver, este punto sí que es interesante. Pese a que nosotros estamos inmersos en una crisis política, no podemos negar que el caso peruano se enfrenta a una crisis política. Ahora mismo estamos esperando la llegada de una misión especial de la OEA justamente para evaluar este punto. Lo cierto es que seguimos siendo un gobierno de izquierda, o estamos gobernados por la izquierda, como lo está casi toda la región. Y en ese sentido pareciera que podemos adoptar un lenguaje de consenso, lo cual nos beneficia en este punto. Al estar todos orientados casi en la misma línea, podríamos utilizar algunas medidas, algunos puentes, algunas políticas que representen crecimiento para todos los países de la región. Podría darse. Esto podría ser un punto a favor, porque estamos hablando el mismo lenguaje, se entiende, más o menos moderado, más o menos extremista. Por supuesto, repito, el caso de Lula da Silva no se inclina o no se inclinaba a sus gobiernos anteriores a una izquierda extrema, como si era un gobierno de izquierda en su momento de Maduro. Ahora nosotros tenemos el caso de Pedro Castillo. No sabemos exactamente bien cuál es la tendencia, sabemos lo que tiene detrás, sabemos el partido que tiene detrás, es a dónde se inclina, pero la crisis política de nuestro país no nos permite ver realmente hacia dónde se está inclinando la balanza, si es realmente tan extremo como en principio varios de nosotros tememos, o no, y vamos a estar más de la mano de tendencias como las de Lula da Silva aparentemente está prometiendo. Podría ser interesante, podríamos tener una región que se una con políticas de izquierda, pero que finalmente promuevan el desarrollo económico y social de nuestros países. Correcto. Y por último, doctora Jessie Tapia, ya que a propósito abordó el tema de esta misión que va a llegar a Perú de la OEA, ¿qué tendría que pasar o cuál sería la función principal que cumpliría esta misión aquí en el Perú? Sí, bueno, en realidad esta misión es una misión de observación, es una misión diagnóstico. Lo que va a resultar de esto es un informe que a su vez llegará como recomendaciones a nuestro país, a todos los actores. Esto es no solo en contra del Congreso, como aparentemente se estaba diciendo, o en contra de nuestro Ministerio Público, sino que son recomendaciones que pretenden establecer un puente, diálogo y evitar la radicalización de estos dos sectores que parece que ahora mismo pues, no es posible encontrar un punto de consenso. Por otro lado, realmente nos va a hacer reflexionar acerca de la situación real en la que nos encontramos, pero por supuesto no soluciona nuestros problemas. Este informe representa recomendaciones, no es una sentencia, no es de obligatorio cumplimiento, no hay una sanción
esto es económica, por ejemplo, aunque sí la pudiera haber diplomática, y en el peor de los escenarios se establece a partir de la Carta Democrática suspender nuestros derechos como Estado miembro de la OEA. Yo realmente creo que en este escenario no nos encontramos y quiero creer que el diagnóstico que van a hacer estos representantes de los países, porque es un grupo de altísimo nivel, va a permitir observar una realidad objetiva de nuestro Estado, trazar o tratar de trazar puentes entre estos poderes que están polarizados y a partir de allí moderar sus posiciones. Si esto no es posible, bueno, de repente una de las recomendaciones quizás alberga la posibilidad de que nosotros iniciemos un proceso de elecciones generales. No sabemos si esto es algo que podría decirse en el informe o no, pero lo que sí puedo señalar es que de ninguna manera este informe va a sancionar alguno de nuestros poderes, alguna de nuestras autoridades, o que podría obligarnos a adoptar tal o cual medida, ¿no? Por ejemplo, dejar la acusación del que tiene el Ministerio Público no es algo que el informe pueda indicar, no podría obligarnos a ello, ¿no? Pero es interesante sí tener un organismo internacional que venga a observar. Ahora, hay mucha más controversia de por medio, quizás otra entrevista podríamos comentarlo con mayor detalle porque hay varias aristas, ¿no? Algunos consideran que el Perú está ganando una gran oportunidad y por otro lado otros consideran que realmente lo que ha pasado es una acusación de parte de nuestro gobierno al Perú en una instancia supranacional, lo cual yo creo que realmente ha sido un poco así, ¿no? Conforme, muy amable la doctora Jessy Tapia, docente de Derecho Internacional, por estas importantes reflexiones, conversando sobre esta elección, tercer gobierno del presidente Lula da Silva en Brasil, el impacto en América y también en nuestro país. Muy amable, doctora Jessy Tapia. Buenas tardes. Hasta luego, un gusto, hasta luego. Gracias. Estamos terminando así la presente edición de la entrevista. Gracias, nos reencontramos el día miércoles, siempre al mediodía. Buenas tardes, permiso.